Buenas tardes, gracias por venir. No, Gracias a por el tiempo. la librería Proteo por su gentileza, por prestarnos el lugar, a Jesús Otaola, a María Ángeles Tarifa, que siempre, cuando le pedimos algo, siempre acude en nuestra ayuda. Y estamos aquí para presentar un libro, La maldición de Lenin, de Fernando Bellón, que está aquí a mi izquierda, periodista que viene directamente de Valencia, con la que está cayendo, nunca mejor dicho. Y vamos a, como hemos dicho, a presentarlo. Fernando Bellón se ha ganado la vida hasta su jubilación como periodista. La mayor parte de su vida laboral la ha pasado en Canal 9, Canal Nou, Televisión Valenciana. Y bueno, ha sido reportero en 3 continentes, estuvo presente en las cumbres internacionales, estuvo también en la constitución de la Autoridad Palestina. Incluso, y esto sí que es importante, entrevistó, quizá fue uno de los primeros que entrevistó nada más y nada menos que a Nelson Mandela. Si luego hay tiempo, pues podrías comentarnos algo. Ha ejercido de corresponsal en Colombia, Estados Unidos y varias capitales europeas. Bueno, ha escrito algunos libros, algunos relatos, y hace como un año estuvo aquí presentando su biografía de Josep Renau en el Ateneo. Y además edita la revista digital Agro y Cultura, Per Inquiets. Bueno, pues le acompaña Andrés Arenas, que algunos de ustedes lo conocen, compañero de labores, ex profesor de Gaona, traductor, y aunque a él no le gusta, pues se ha especializado bastante en literatura de viajes. Yo lo definiría como un curioso pertinente. Bueno, y ahora yo voy a leer un poquito del libro de Fernando para que veáis su estilo, yo lo llamo atrapador. Florian Capellu, un joven periodista de la RDA, patriota del socialismo, aunque consciente de sus defectos. El muro osmótico. Ante mis ojos se desmorona la muralla que circunda mi patria. Soy testigo perplejo de su demolición, un deportado inocente. Me encuentro a miles de kilómetros de distancia. Hoy cumplo 29 años. Los informativos de la televisión abren con las imágenes de una multitud de jóvenes exultantes encaramados al muro. Algunos hacen ondear banderas de las 2 Alemanias. Hay 2 Alemanias. Yo pertenezco a la pobre y pequeña, a la gris, a la heroica. Una bandada de pájaros carpinteros eufóricos picotean con martillos la pared impenetrable del hormigón. Los mazos rebotan como si fueran de goma. La construyeron políticos desesperados para disuadir a ciudadanos sin esperanza. La pantalla muestra ahora un chorro de peatones que se estrecha por precaución en un pasillo minado de la zona prohibida. Entre la multitud, pequeñas islas móviles de plástico. Solo los cochecitos traban y también los Wartburg, las estrellas enanas de nuestro rígido mercado automovilístico. El puente sobre el S-Bahn, el ferrocarril suburbano de la Bornholmstraße, está repleto de ciudadanos de la Alemania pequeña y pobre, ansiosos por entrar en el escaparate de la Alemania grande y rica. Creen que por fin se les ha abierto las puertas del paraíso. Un milagro. Bueno, acabamos de escuchar un fragmento de la novela que vamos a presentar, cuyo protagonista, uno de los protagonistas, es Florian Capellu. Pero antes de entrar en faena, me gustaría leer un pequeño texto que he escrito para la ocasión. Presentar a un amigo del alma se convierte en un ejercicio de contención en el que uno no debe pasarse con la loa para que no resulte empalagoso, pero si así lo hace, acaba traicionando a la amistad y al corazón, y yo no estoy seguro de que quiera hacerlo. Así pues, se gesta este reencuentro con la complicidad del tercer piso, que es donde nos encontramos, quienes se han empeñado en hacer de esta librería un ámbito cultural abierto, en donde mi colega Enrique Girón y yo mismo siempre hemos encontrado generosa acogida. Bien, demos marcha atrás al tiempo y volvamos nada menos que a 1966. Ese año, y en las aulas de la Facultad de Filosofía de la Complutense, me encontré un día a Fernando Bellón, que me pidió una firma de apoyo a la escritura de Azorín. Yo había leído solamente el libro que se nos exigía en Preu, que creo que era Castilla, y tampoco me había encantado, pero me parecía una causa justa, así que estampé mi firma en aquel documento de adhesión
y ahora creo que valió la pena, pues fue el comienzo de una amistad que dura hasta hoy. Aquellos años eran años de una gran presencia de la política en las aulas. No olvidemos que el curso anterior, 1965-1966, se había organizado en Madrid una manifestación al frente de la cual iban los catedráticos de la Complutense García Calvo, Aranguren y Tierno Galván, quienes fueron desposeídos de sus cátedras. Me impresionó mucho el relato según el cual los grises enchufaron las mangueras a los manifestantes y allí no se movió nadie. Con el tiempo libre que las huelgas nos dejaban, Fernando y yo creamos una revista para calmar nuestra pulsión escritora que se murió al tercer o cuarto número. Al año siguiente, 67-68, Fernando abandonó filosofía y se dedicó a lo que ha hecho toda su vida, el periodismo. Eran los tiempos de la Escuela de Periodismo, aún no se había creado la facultad, que dirigía Emilio Romero. Si no me falla la memoria, fue en uno de estos años cuando Fernando acabó en la cárcel. Resultado todo ello de su compromiso político, aunque tampoco era necesario ser Lenin para acabar entre rejas en los tiempos de Franco. Yo seguí navegando por los cursos de la filología moderna y Fernando se dedicó a escribir, pues lo suyo sí era una verdadera vocación. En el año 70-71 yo pasé un año en Escocia y aún conservo algunas de las cartas que me enviaba Fernando en las que me aseguraba que el franquismo está ya a punto de caer, pronóstico que era más que nada un pensamiento desiderativo. Su trayectoria vital le llevó a Fernando a trabajar en diversos periódicos. Por ejemplo, recuerdo su tiempo en La Mañana de Lérida, en donde le visité y en donde me contaba el seguimiento de los políticos locales y del análisis del contenido de sus discursos. Ya nos vamos acercando a otro de los jalones que han ido uniendo nuestras trayectorias vitales y que es la razón por la que Fernando Bellón está hoy aquí, la novela, género que hoy se ha posicionado como generador de bestsellers en las listas de ventas. El día 10 de este mes se cumplieron 35 años de la caída del muro de Berlín. Un cuarto de siglo sin Guerra Fría, pero con un caos ideológico acumulado que ha derivado en falacias de una izquierda pedante y religiosa y la perplejidad de una derecha inane. Estoy reproduciendo palabras de Fernando. Hoy, día 21, presentamos la novela La rendición de Lenin. El relato es un testimonio de la confusión que eclosionó en Berlín el 10 de noviembre de 1989. El título alude a una argucia para llamar la atención de una novela en el océano de libros donde solemos naufragar los lectores y los autores sin atributos digitales académicos. Precisamente a Lenin le dedica Fernando un capítulo titulado El tren de Praga. En marzo de 1917, un tren sellado, del que nadie podía ni entrar ni salir, atravesó discretamente Alemania. Su pasajero más notable era Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, procedente de Zúrich. El convoy entró en Alemania por Mannheim, de ahí se dirigió a Frankfurt, Berlín y por último a Salznitz, en la costa báltica de la isla de Rügen. Allí un barco trasladó a los bolcheviques hasta Malmö, en Suecia. Lenin acabaría cruzando la frontera rusa en Finlandia por medio de trineos y llegaría en tren hasta la hirviente Petrogrado, donde no pararía hasta hacerse con el poder. El gobierno alemán, el Kaiser, preparó y propició este traslado que encendió la mecha de la gran revolución soviética. 72 años después, varios trenes sellados y cargados de ciudadanos que aborrecían el socialismo cruzaron territorio de la RDA y descargaron su pasaje en una pequeña ciudad de la RFA, Alsfeld. Algunos aseguraban al principio del final del socialismo. Yo no. Yo hacía caso a mi intuición y a mi fe. El socialismo, por fin, se establecería en un territorio arrasado por el propio socialismo. Esto no es una paradoja, es pura dialéctica. Pero también mi intuición me señalaba algo aciago, que contradecía los pronósticos tanto del tío Horst como el de Günther Holm, que decía ser mi padre. El tren no se detuvo en la estación de Dresde. Miles de personas nos agolpábamos en los andenes. Cada momento llegaban más de todos los rincones de la RDA.
Habían abandonado sus hogares, su seguridad, sus trabajos, sus posesiones, que no eran dignas de despreciar. Habían abandonado toda esperanza, como si al levantarse de la cama un día hubieran visto escrito en el dintel de su casa: «Lasciate ogni speranza, voi che entrate». Larguémonos, se dijeron los unos a los otros, los maridos a las mujeres, los jefecillos a los empleados, los vecinos a los transeúntes. En una entrevista que le hizo Waltraud García, declaraba Fernando Bellón que la rendición definitiva de Lenin la realizó Gorbachov en diciembre de 1988 en Nueva York ante Ronald Reagan. Gorbachov ha pasado la historia como una especie de libertador de los rusos, un Bolívar de la democracia occidental. Como Bolívar, Gorbachov es un mito de barro. Ahora sí, se cargó a la Unión Soviética. El escenario de la novela empieza en diciembre de 1988 en Berlín y termina en diciembre de 1989 en Madrid, cuando quedó claro que las dos Alemanias se reunían. En alemán esto se expresó con Wir sind der Volk a Wir sind ein Volk. Somos el pueblo a somos un pueblo. Lo que significa la desaparición de la Alemania del Este absorbida por la federal, la capitalista y la rica. En la entrevista citada, Bellón nos muestra su opinión de que no estaba claro que los alemanes del Este quisieran unirse a los del Oeste. En realidad lo que querían era una RDA libre y abierta, pero no un juguete de las multinacionales. Leyendo La rendición de Lenin, uno siente que el autor está bastante familiarizado con Alemania, su cultura y su política. Y es que en ese país, donde ejerció de periodista en aquel mítico 7 fechas, momento en que yo lo visité hace tantísimos años, Alemania será pues en donde se iniciará Fernando como periodista, donde conocerá a su primera mujer con quien tuvo una hija y visitará el país en repetidas ocasiones, lo cual proporcionó un conocimiento notable del país. Arriba ya se mencionó la importancia que tuvo la biografía que Fernando Bellón hizo de Josep Renau en 2009, llamada La abrumadora responsabilidad del arte, pues forma los cimientos de esta novela. Esto se presentó aquí hace unos cuantos meses y, en fin, yo que durante una época de mi vida no he leído nada más que biografías, debo decir que la biografía de Josep Renau es notable, es muy buena. La figura de Josep Renau ya es atractiva y yo creo que Fernando en esa biografía hizo un trabajo excelente, ¿no? Bien, sí, allí recogió, me refiero al tiempo que estuvo en Alemania, desde allí recogió tanto material en Berlín y conoció a tantas personas que vivieron el socialismo, que lo apoyaron y luego lo soportaron, que le sirvieron para hacerse una idea cabal de las condiciones de vida de la RDA. La rendición de Lenin sigue, según dice Fernando, el planteamiento nudo-desenlace y la trama va encadenada con una serie de acciones y reacciones clásicas: amor, desengaño, codicia, intriga y espionaje. La novela se mueve sobre todo con la acción de 6 personajes: Florian y Peter Capellu, Oliver, Olegario Meikon, Karl-Heinz Schulze y Horst Riedel. Precisamente de este último vamos a oír un fragmento sobre este personaje. Horst Riedel, un alto dirigente de la Stasi, tío de Florian y Peter. Ser espía no es un trabajo complicado. El mejor espía es el que mejor miente. Así me lo dijo un novelista norteamericano en Santa Mónica, California, en 1939. Él no era espía, aunque sí militante del Partido Comunista de los Estados Unidos de Norteamérica. Se ganaba la vida escribiendo novelas de intriga y acción, que entonces se llamaban Pulp Fiction, porque se publicaban en revistas de papel de baja calidad. Me pregunto si yo he sido un buen espía, y por tanto un mentiroso con éxito, o simplemente he tenido una suerte bárbara. A veces la suerte de uno se basa en el infortunio de los demás. Me pregunto si el hecho de que mi madre muriera de peritonitis en Berlín en 1930, cuando yo contaba 12 años, favoreció mi carrera. ¿Debe haber vivido Paulette? Su padre fue un clarinetista francés que tocaba en el cabaret Schall und Rauch de Max Reinhardt a principios de siglo. Seguro que la irrupción del diabólico Adolf
en la Cancillería, habría conducido a mi familia a la tierra de mis abuelos galos, Dijon, huyendo de la barbarie. Mi padre fue el antiguo espartaquista Cornelius Riedel. Su pasión por su mujer, Paulette, era superior a su pasión por la misión política revolucionaria, algo que puede concebirse legítimamente como un adulterio ideológico. En el libro hay varias tramas que involucran a los protagonistas y que se enredan entre sí. Los escenarios de la acción son Berlín, Leipzig, Dresde, Madrid y Valencia. Tras un flashback en Madrid, noviembre de 1989, la novela arranca en marzo de 1989, con la visita del joven periodista Florian Capellu a una Valencia envuelta en humo, mascletas y una lluvia persistente. Termina de nuevo en Madrid después de un modo explosivo. La sombra del cartelista ya mencionado antes, Josep Renau, planea sobre la acción y llega a intervenir en algunas evocaciones del pasado, naturalmente imaginadas por el autor. Casi todo lo que se cuenta en la novela, dice Fernando Bellón, incluida la intriga y el juego de espías, está inspirada en hechos documentados, cuyas referencias se dan. Uno de los protagonistas de la novela es Florian Capellu, ya mencionado, periodista de la RDA, que representa la fe en el socialismo real y su voluntad de fidelidad hacia él, a pesar de los signos de inquietante falsedad que va detectando. Según Bellón, la construcción del muro de Berlín y la barrera de alambradas en toda la frontera entre la RDA y RFA fue un acto desesperado del gobierno de Walter Ulbricht por retener ciudadanos cualificados que se habían formado en la parte oriental y quedaron atraídos por los cantos de sirena del occidente rico. Pero produjo enorme sufrimiento y pronto el desvarío de la casta dirigente del socialismo real. La RFA recibió dinero y armas nucleares de Norteamérica, pero la RDA solo recibió dinero para armarse hasta los dientes y para controlar el descontento popular, bien abastecido de argumentos por los medios occidentales. Tuvieron que reconstruirse solos y con muy pocos medios. Oigamos ahora un fragmento sobre la primera manifestación de disidentes que se produjo un 25 de septiembre. El capítulo lleva como título Entre la euforia y el éxtasis. La primera manifestación a la salida de la iglesia de San Nicolás de Leipzig se produjo el 25 de septiembre, el día que me vino a buscar el equívoco Holm. Una multitud de 10.000 personas recorrimos el bulevar interior de la ciudad de la ópera a la estación de tren y luego los anillos que envuelven el centro urbano y de vuelta a la ópera. Me embargaba un estado difícil de alcanzar, si no estás tras un largo periodo de meditación. Pero lo fabuloso era que prácticamente todos los manifestantes compartíamos ese sentimiento. Era como si hubiera brotado del subsuelo y se hubiera transmitido a todos nosotros a través de los pies. Estaba entre la euforia y el éxtasis, entre el abandono absoluto y la identificación con las fuerzas cósmicas ajenas a la historia de los hombres. Una procesión de hermanos imbuidos por la fe en la liberación. Compartíamos la convicción de ser invencibles, inmunes a cualquier ataque físico. Bueno, pasemos ahora a otro aspecto que es importante también, y es que autoeditarse es el único remedio que le queda a un autor desconocido. El mayor riesgo es no vender, almacenar en casa los ejemplares que no se venden. Si no luchas por tu producto, como dicen los publicistas, te lo comes. Lo que parece claro es que el artista debe ser reconocido por una institución, la universidad, la prensa, un círculo de gente importante, un ayuntamiento, el gobierno de una nación, una asociación civil, en fin, lo que sea. En otras palabras, si no dice alguien importante o semi-importante que eres novelista, no lo eres. Lo mismo ocurre con los documentales y con el cine. La diferencia está en que hacer una película cuesta una millonada y escribir un libro no exige, en principio, un gran desembolso. Para presentar al autor de la novela bastaría decir que ya cuenta con 75 años, con 9 novelas escritas, 2 libros de relatos y publicados, una biografía ya mencionada del muralista Josep Renau y un libro práctico sobre la rutina realmente existente en los informativos electrónicos de finales del siglo XX. Además, algunos ensayos sobre comunicación en revistas especializadas.
La retirada del muro estuvo probablemente pactada entre Gorbachov y Reagan en diciembre de 1988 en Nueva York. De ahí el título de la novela. En diciembre de 1989, Gorbachov y el nuevo presidente americano, Bush padre, llegaron en Malta a un acuerdo no firmado que ponía fin a la Guerra Fría. Bien, por mi parte, en cuanto al texto que había escrito, esto es todo, y quería darle la voz ahora al protagonista, que es Fernando, al que yo querría hacerle una pregunta, una primera pregunta, y es pedirte que enmarques históricamente la novela, porque como es habitual en muchas de estas presentaciones, hay pocas personas que hayan leído el libro, por lo cual resulta imprescindible conocer, por decirlo así, los hechos históricos que ocurrieron en el tiempo en el que se desarrolla esa novela. Muy bien, muchas gracias. Antes de responder a tu pregunta, quiero agradeceros a todos vuestra presencia y a la librería que nos haya acogido, ¿no? Porque he visto, paseando por Málaga, he visto que hay un montón de librerías, o al menos me ha parecido que hay muchas librerías. Y esta librería es una librería magnífica. Entonces, que te dé este pábulo, por un lado es de agradecer, y por otro lado da pánico, porque claro, con la cantidad de libros que hay en esta librería, uno se pregunta, ¿y el mío? ¿Quién vendrá a buscar mi libro? Entonces, responde un poco a lo que se ha comentado aquí, que si no, alguien no habla de ti, alguien importante no habla de ti, no es su libro. Bueno, y en relación al marco histórico de la novela, pues es la agonía del socialismo real, y en concreto del socialismo en Alemania, que era el socialismo más socialista de todos los socialistas, porque Marx había nacido en Alemania. Y la revolución socialista que se intentó en Alemania fue sofocada por la guerra, por los conflictos en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y lo que pasó a partir de 1980 es que se sucedieron una serie de acontecimientos que afectaron primero a Polonia. Polonia eligió su propio gobierno. Me parece que el general, que no me acuerdo cómo se llamaba, tuvo que dimitir, que era el presidente del gobierno, y le sustituyó un gobierno con Wałęsa, se llamaba Wałęsa. Y entonces luego vino Hungría, que hizo prácticamente lo mismo, y de ahí se sucedieron una serie de elecciones o de situaciones tensas en varios países, y llegó el hecho no casual sino evidente, que fue el 40 aniversario de la República Democrática Alemana, creada en el 7 o el 8 de octubre de 1949, como respuesta a la creación de la República Federal Alemana, que se había creado en mayo. Y entonces todas celebraban su 40 aniversario, pero el 40 aniversario de la República Democrática Alemana era un gran éxito. 40 años sobreviviendo y existiendo, con el apoyo soviético, evidentemente, pero pareciendo que era un país sólido y con un muro que Honecker dijo que se iba a mantener eternamente, que iba a ser eterno. Eso lo dijo poco antes de empezar toda la conmoción. Y claro, luego se fue descubriendo, cuando cayó el muro y todo esto, se fueron descubriendo una serie de datos que explicaban por qué la Alemania democrática cayó en una noche. En una sola noche cayó la Alemania democrática. De todo esto se habla en el libro, y esto es el marco, digamos, que tiene la historia. Y bueno, luego ya podemos entrar en más detalles. Vale, ¿qué tipo de novela estamos presentando? ¿Es una novela histórica, una novela de aventuras, novela autobiográfica? En algunos momentos, al leer el texto, a mí me recordaban
al Faulkner del Sonido y la Furia, o al mejor Cela de La Colmena o de San Camilo 1936. ¿Qué nos vamos a encontrar al leer la novela? ¿Qué tipo de novela? ¿Cómo lo calificarías? Me complace mucho que me compares con tan altas figuras. Ya me gustaría a mí haber escrito una novela como La Colmena, que es una gran novela. Pues no es una novela histórica, es lo que puedo decir. Por lo menos yo no la he escrito pensando en las novelas históricas que se publican actualmente. No es una novela de aventuras, no la he escrito tampoco con ese propósito, ni creo que lo sea. Y es una novela lo más convencional posible. Es decir, mi modelo de novela es en la novela tradicional, la de toda la vida. La novela realista que se crea en el siglo XIX, con Balzac, con Zola, con Galdós, con Clarín. Esa es la novela que a mí me resulta el modelo que yo quisiera seguir. Claro, el lenguaje que utiliza Clarín o que utiliza Balzac no se parece en nada al francés que se utiliza ahora, ni el lenguaje de hoy no es el mismo el de Galdós no es el mismo que escribe ya la generación del 98. Para mí el autor de novela el que más me gusta, no digo que sea el mejor, sino el que más me gusta es Pío Baroja. Pío Baroja para mí es el novelista referencial. De hecho, hay dos novelas que he escrito últimamente que son barojianas, de las que luego podemos hablar, porque uno de los protagonistas de la novela, de la última que he escrito, es una mezcla entre yo mismo y Andrés Arenas, que es un chaval que se va a Escocia. Pero bueno, ya hablaremos de... Entonces, esto es lo que puedo contestar de la pregunta, que no es una novela lo más convencional posible y escrita lo mejor posible. Ya. Bueno, aunque sea un poco tópico, ¿qué crees que aporta este libro que no se haya dicho en el pasado? Tal vez la perspectiva que da el tiempo sobre la caída del muro, es decir, que esto han pasado los suficientes años para analizarlo de una forma objetiva. Sí, todo eso es verdad, pero yo no aporto nada. ¿Qué voy a aportar? Ojalá aportara algo, algún descubrimiento. No es nada, es una novela en la que se vierte todo mi conocimiento y toda mi capacidad de literatura, pero aporta, por eso ya no lo puedo decir yo, tendrán que decir otros. La crítica, ¿no? Bien, entremos en un terreno un poco pantanoso. Resbaladizo. Y es, explícanos cómo llegas a la idea de, aunque parece que es una pregunta retórica, pero tal vez no sea tanto. ¿Cómo llegas a la idea de autopublicarte? Es decir, ¿cómo ha sido el camino hasta tener la rendición de Lenin en las librerías? Bueno, la rendición de Lenin, que creo que es una pregunta que tienes después, está escrita en 2009-2011. 3 años para escribir, reescribir, repasar, etcétera. Pero antes de esa novela tengo escritas 4 o 5 más, de diferentes géneros, por llamarlo así. Y entonces esas novelas, curiosamente, están colgadas en una página web que yo tengo, las he convertido en ebook, y entonces cualquiera que entre en mi página web puede descargarse la novela y leerla. Estuvo un tiempo la rendición de Lenin como ebook, pero cuando decidí publicarla dije, la voy a quitar, no vaya a ser que alguien se la baje gratis. Y entonces, para publicarla el libro, dije, es que tengo que dejar una herencia a mis nietos. Porque mi hija pasa de mí totalmente, de mi literatura. En fin, me quiere con cariño y tal, pero yo creo que ya no han leído ninguna de las novelas que tengo colgadas por ahí. Pero confío en que mis nietos, cuando tengan ya la edad de leer, pues lo lean y digan, coño, si yo tenía un abuelo que... Además, el libro está dedicado a ellos, a Yannick, que es el hijo mayor de mi hija, y Alma, que ya tienen edad, ya tienen 16 y 13 años, y entonces yo creo que les interesará. De hecho, viven en Alemania, sí,
viven en Nuremberg. Mi hija me contaba el otro día que yo le mandé una fotografía de la dedicatoria y me dice que presumía de abuelo. Se fue a la profesora de español que tiene en el Instituto Cervantes y le decía, mira, mi abuelo me ha dedicado una novela. Entonces, y bueno, para llegar a publicarla, pues la mandé esta y otras novelas a algunas editoriales que te devolvían diciendo que les parecía muy bien, era una novela muy buena, pero que no entraba dentro del estilo de su línea editorial, pero que si quería la podía publicar, pues pagándome la novela, la edición, ¿no? Y que ellos me la difundían, la ponían en distribuidoras, se la daban a periodistas para que la mencionaran y tal, a cambio de una jugosa cantidad, ¿no? Y entonces yo hablé con otros como yo, que se han tenido que autoeditar, y me decían, es mentira, te están engañando, no distribuyen la novela. O sea, tu libro no lo distribuyen, porque ¿para qué se van a molestar en distribuirlo? No llega a las librerías nunca. Y luego la publicidad que te puedan hacer es mínima, te la tienes que hacer tú. Y dije, pues entonces me la edito yo. Y me fui a una editorial, hablé con varias editoriales y la que lo ha publicado es una editorial muy competente en Valencia, que ha hecho un buen libro, buen material, escrito, o sea, que se puede leer bien. Y entonces, bueno, la portada me la hizo un gran amigo que es un ilustrador fantástico. Y entonces dije, pues yo me pago la edición y voy recorriendo ciudades o lo que sea, o dando el tostón en redes, y ya veremos cómo la puedo vender. Pero esa es el recorrido, ¿no? Bien, esta pregunta he estado dudando si hacérsela o no, pero bueno, yo creo que es oportuna luego. Yes. Dada tu condición de periodista y de que vives en Valencia, ¿cómo valorarías tú la actuación de las autoridades de las riadas que acaban de producirse en la Comunidad Valenciana? En especial me gustaría oír los comentarios de la actuación de la prensa y las redes en general, en todo el país. Madre mía, nos podemos tirar aquí toda la tarde. No, están pasando en España cosas fenomenales. Lo último ha sido esta mañana. Entonces, ¿qué voy a hablar yo de pobrecitos que han muerto 200 personas y que se han quedado sin vivienda? No sé, un montón de gente. Esa pobre gente está alucinada. Lo único que te puedo decir sobre la prensa es que el día que cayó la riada, el día 29, pusimos la televisión autonómica. Mi mujer y yo no acostumbramos a ver la televisión nunca. O sea, yo personalmente, porque cada vez que veo un informativo me pongo rabioso. Pero no la vemos nada más que para conectarlo con estos canales que son de contenidos, y vemos películas, series, lo que sea, pero la televisión nunca. Y esta vez dije, bueno, vamos a verla. Y efectivamente la televisión valenciana estaba desplegada, había en muchos sitios, pero a mí me daba mucha vergüenza ajena o sufría por ver a mis compañeros, gente joven, la mayoría de ellos, que les han enviado allí. Imagínate que estos chavales estaban en la redacción y les meten en un coche y le dicen, llega allí como sea. Y llegaron. Los tíos se metieron en un coche y yo no sé cómo hicieron que llegaron. Se pusieron delante de la cámara. Con el fondo eran coches que estaban hechos polvo y cosas así. No había nada más porque no había casi nadie. No había luz tampoco. Y entonces el tipo se ponía, o la chica se ponía con el micrófono y empezaba a hablar y hablar y hablar. Y claro, lo que decía eran verdaderas tonterías, porque no podía decir nada nuevo. Esa persona acababa de llegar, acababa de poner los pies en Paiporta y no tenía ni idea de lo que había pasado en Paiporta. Había oído así lo que veía. Entonces, ese tipo de información, cuando hay una catástrofe, los periodistas que están dando la información en directo, esa información no vale absolutamente para nada. Si los periodistas se callaran y se quitaran de la cámara y se limitaran siempre la cámara a pasear por allí, sería suficiente. Esa es la información que se tiene, no la información que da el periodista, que no tiene ni maldita idea de lo que está pasando por allí, porque no le ha dado tiempo a ver
ni a preguntar a unos y a otros. Lo sé porque yo he sido enviado especial en Kuwait, cuando la guerra del Golfo, la primera guerra, y yo tenía que decir lo que me decían los militares, lo que leían otros periódicos, o lo que me decía el embajador de España, por lo que se había enterado. Nada más, yo repetía lo que me habían comentado a mí. Y la única cosa que yo hice, que me pareció decente, fue ir a un campamento de refugiados, que eran los beduinos, que vivían en Irak y que los habían metido allí porque claro, esa gente se había quedado sin nada, habían destruido todo lo que había, les habían matado los camellos y todo eso. Y entonces yo me puse delante de eso y entonces dije, mira, detrás de mí hay un montón de gente que está aquí refugiada y que lo está pasando fatal porque es que no saben lo que ha pasado, ni yo tampoco. Hice una versión en valenciano para Canal No y otra para Telemadrid, que me habían dicho que hiciera para Telemadrid, y luego eso parece que les gustó a la gente. Porque yo decía, ¿qué voy a decir yo? Pero si esto es patético, lo que está pasando aquí. No sé lo que ha pasado, no lo sé. Solamente que ha pasado por aquí la guerra y ha hecho polvo a todo el mundo. Entonces, en ese sentido, es mi versión sobre lo que hace un periodista. Dentro de un mes empezaremos a saber. Bueno, ya empezamos, pero dentro de un mes o por ahí empezaremos a comprender lo que ha pasado, cómo y por qué los unos y los otros hacían esto o lo otro. Pero tardará mucho, porque ese tipo de cosas se conocen poco a poco. Es como ahora con los misiles que ha lanzado Ucrania a Rusia o Rusia a Ucrania. Ha lanzado un misil, pero si no sabemos ni dónde ha caído, nadie dice nada. ¿Alguien sabe dónde está el frente de la guerra de Ucrania con Rusia? No, porque los únicos que lo saben son los militares. Ahí no puede ir nadie a enterarse, no se puede enterar, es imposible. Pero en fin, bueno, eso ya es, si nos liamos, la liamos. Hemos acabado, Andrés, pues entonces la palabra la tiene el público. Por favor, les provoco. Buenas tardes. Como tienes ahí familia en Alemania y conoces gente de allí, ¿cómo ven ellos ahora con el tiempo? ¿Cómo consideran a la otra Alemania? ¿Como hermanos, como compatriotas, o siguen viendo como personas, sí, que hablan su propio idioma, que tienen una historia común en el pasado, pero que no se hacen mucho la idea de que formen parte de la misma Alemania? Pues no lo sé, pero mira, antes de esto te voy a comentar una anécdota curiosa. Yo estuve haciendo un curso de alemán en 1974, 75, no me acuerdo, 75 o 76. No, en 76 yo estuve en la Alemania democrática, en la Humboldt Universität. Y al año siguiente pude hacer un curso de alemán en Bonn. Y la profesora de alemán, la profesora que nos daba clase a nosotros, una de las cosas que dijo y que me impresionó mucho fue, fíjense ustedes lo que es Alemania. Alemania está dividida en dos. Estaba dividida, efectivamente. Figúrense ustedes que nos juntamos las dos Alemanias. Si Alemania ha podido salir de la guerra y reconstruirse y ser lo que es hoy, la locomotora de Europa, imagínense ustedes lo que será Alemania si estuviera unida. Esa mujer pues tendría mi edad más o menos, o algo más, en aquella época, y ahora pues la tiene unida Alemania. Esa generación ha entendido bien lo que ha sucedido, porque esa generación creía que quería que Alemania estuviera unida, porque era absurdo que estuviera separada. Pero claro, los otros, la gente que está entre nuestra generación y las otras, no sé cómo lo habrán entendido. Para ellos ha sido un problema porque viene mano de obra de Alemania democrática que abarata los costes y cosas así. La otra generación, la de mis nietos, ya van a ver como algo normal. Alemania para ellos ha sido una y no ha tenido. Entonces yo confío que cuando lean este tipo de cosas les haga pensar. Sí, a mí me gustaría que comentaras la figura de Martha Hoffmann, que fue la alumna de Renau y que ella vivía en la RDA, estaba muy a gusto en la RDA. Bueno, háblanos de eso y cómo no logró adaptarse a la nueva Alemania, y supongo que igual que le pasó a Martha Hoffmann, le pasó a más gente de la RDA. Sí, Martha Hoffmann es la
digamos, el origen de de una de las personajes, no la protagonista. El protagonista, que es Florian Capellu, está casado con una chica que da clases en una escuela de niños, que yo la localicé en el barrio donde mi hija vivía en Berlín cuando se fue allí, que era el barrio de Strausberger, creo que era. Y entonces, esta Martha Hoffmann era una mujer que era argentina, hija de alemanes, que cuando acabó la guerra, cuando se fundó la RDA, sus padres se fueron a la RDA directamente porque eran comunistas. Y entonces ella tenía 18 años cuando llegó, ella ya hablaba alemán por sus padres, y se integró perfectamente. Ella se dedicaba a pintar, y cuando se conoció a Renaud se puso prácticamente a vivir con él, aunque ella dice que no tenían relaciones íntimas. Y entonces esta era una mujer que creía en el socialismo, no le hacía ninguna gracia las cosas que ella sabía que estaban pasando. De hecho, ella fue una de las que me decían, cuando nos reunimos 3 personas aquí, 3, en una habitación o en un café, decimos, ¿cuál de las 3 es de la Stasi? Es el Mitarbeiter, ¿cómo era? El inofficielle Mitarbeiter, que es el de la Stasi, que luego iba contando las cosas que se habían dicho. Había media población que era Mitarbeiter de la Stasi, y había muchos problemas de vivencia, sobre todo de consumo y cosas así, pero ella estaba convencida de que el socialismo estaba enfrentándose al capitalismo y que la Alemania democrática era la primera línea de defensa del socialismo en Europa. Y entonces, bueno, pues lo que hiciera el socialismo ya le da más o menos igual, por una serie de razones, porque ella no tenía ninguna ambición, se conformaba con poco, y lo tenía todo cubierto. Ella tenía todas sus necesidades cubiertas. Y como ella, había mucha gente en Alemania, había muchas personas, y estas son las que quisieron salir las que salieron a la calle, y las que forzaron al gobierno a dimitir y a hundirse. Y eran gente, no eran clase trabajadora, pero eran clase media, digamos así, que vivían bien, pero no tenían dinero, pero no podían gastarlo. Ellos querían consumir como los de la Alemania Federal, pero no podían hacerlo. Y estos son los que yo retrato en el personaje de Peter Capellu, que es el hermano de Florian Capellu. Quería decir que ha hablado varias veces del señor Renaud, Josep Renaud, que ha hecho una biografía. Sí. Si podía aclararme un poco quién era, porque yo no tengo ni idea. Ah, bueno, Renaud, José Renaud. No sé por qué decís tú Josep Renaud, José Renaud, Pepe Renaud para los amigos. Ahora es que en Valencia y en Cataluña se les ha metido en la cabeza algunas cosas raras y han empezado a llamar a gente que nunca se llamaba así, pero bueno. José Renaud era un hijo de estos que hacen retoques, ¿cómo se llama? Los que arreglan las pinturas, el restaurador. Nació en 1908 en Valencia. Se educó con su padre y en la escuela de Bellas Artes de Valencia, y era un tío que tenía una capacidad artística innata, y además había vivido desde que era niño viendo a su padre pintar y no sé qué, y entonces era un gran ilustrador. Empezó a hacer ilustraciones que le pagaban, y entonces hizo carteles y cosas así, y a la vez se hizo comunista. Fue de los primeros comunistas de Valencia. Y bueno, pues luego, cuando vino la Guerra Civil, él fue nombrado director general de Bellas Artes, fue el que organizó el traslado de los cuadros del Prado a Valencia, no al norte, sino a Valencia. Fue el que dirigía toda la campaña de propaganda del Ejército y de la República. Por esa experiencia de trasladar los cuadros a Valencia, cosa que algunos consideraron innecesaria,
sobre todo porque no el Museo del Prado decían que lo tenían que quitar de allí porque lo bombardeaban, no el Museo del Prado, sino que bombardeaban Madrid y entonces podrían caer las bombas en el Museo del Prado. En el Museo del Prado cayeron 2 o 3 bombas incendiarias una vez, pero las bombas incendiarias eran los camiones, los aviones que pasan, mandan una bomba incendiaria y los que vienen detrás dejan caer la bomba explosiva. Y entonces el Museo del Prado probablemente de hecho, salvo esas bombas, no recibió ningún ataque. Pero se llevaron muchos cuadros del museo a Valencia. Ese traslado fue una operación muy delicada y muy costosa desde el punto de vista de lo que había que hacer para que no se destruyeran, para que no se estropearan los cuadros. Y eso él le sirvió para cuando se inauguró la Exposición Universal de París, hacer una serie de conferencias sobre su experiencia. Y los franceses tomaron nota y antes de que llegaran los alemanes, en el periodo ese que de la Drôle Guerre, esa que se hubo 6 meses me parece, ¿no? Hasta que estalló la guerra, hasta que invadieron los alemanes, se trasladaron muchas obras de arte a otros sitios. Y de eso puedo decirte, bueno, luego fue muralista, había hecho murales, hizo una serie de fotomontajes que para aquellos que conozcan a Andy Warhol o a Hamilton, que son grandes muralistas, grandes fotomontadores, sobre todo Hamilton, que ponían en tela de juicio el capitalismo y tal, pues lo llevó a su extremo, ¿no? Para hacer una crítica radical al consumismo. Lo de American Way of Life. American Way of Life, que luego se recogió en un libro y se publicó. Y además él hizo murales, había hecho murales en México con Siqueiros. Y cuando llegó a Alemania democrática se puso a hacer murales y hizo varios murales que todavía existen y que algunos los han tenido que renovar. Esa es digamos, a grandes rasgos la figura de Renau. Tenemos tiempo, ¿no? 1/4 de hora por lo menos. Puedes hablar de Capellu. Bueno, sí, esa es una historia curiosa. Capellu no es un apellido alemán, que yo sepa. En todo caso sería Capellu con H, no sé, algo así. Pero esto se basa en que un día, cuando mi nieto Gianni tenía 3 o 4 años o menos, 3 años, estaba en la cocina de casa cortando un melón que le gustaba. Y por la radio estaba sonando algo. ¿Qué era lo que sonaba? Omar Portuondo, que es una brasileña, ¿no? No, cubana. Cubana. Y entonces él tenía mucha afición, tenía facilidad para la música. Y entonces estaba en la mesa y empezó, yo le oía y de hecho le grabamos. Que estaba cortando y decía, Capellu, 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 Capellu. Y entonces me quedé con el nombre y lo utilicé para el protagonista. Esos son algunos de los detalles, ¿no? Luego, otra cosa que también el libro desemboca enseguida en las fallas de Valencia, porque en el año 89, que es cuando se transcurre toda la acción, el supuesto periodista de Alemania Democrática viene aquí acompañando a Honecker, que hizo una visita a España en enero del año 89. No sé por qué, pero bueno, aquí vino porque teníamos, la Alemania Democrática tenía embajada aquí. Y entonces la historia que yo me creo, para que cree una situación de intriga, es que este hombre lo envían como cebo para destapar a una cosa que no quiero contar para que la descubran quienes lean la novela. Y entonces a este hombre dice, bueno, pues me voy a las fallas, me voy a Valencia para ver cómo cuestan cuánto cuestan los apartamentos por allí, y traer a mi familia, a su mujer y a sus hijos, a traerlos aquí para que volvieran, ¿no? Y entonces cuando desembarca en Valencia se encuentra en las fallas, pero él no tenía ni idea de lo que eran las fallas.
y entonces él oye tiros, oye cosas así, entonces piensa que está en Centroamérica, porque él había estudiado español en Cuba, en Costa Rica o Nicaragua, y ahí había mucha violencia. Y entonces él no entiende lo que está pasando y es la visión de las fallas desde alguien que no tiene ni la más remota idea de lo que son las fallas. Y bueno, eso está contado. Y tenía ganas yo de contar las fallas al extranjero, a un extranjero. Hay veces que la ficción supera a la realidad, o parece que no es cierto que nunca podría ser cierto lo que se está contando, como es el caso del suicidio aquel que se produjo en aquel almacén. Sí. Cuando Renaud muere en el 82 y esto es en el 89, su mujer y su hija habían enviado mucho material, porque lo había dicho el padre, a Valencia, pues casi todo lo que tenía él. Y entonces cuando llegó, lo metieron en un almacén que le había dado, cuando Renaud llegó a Valencia, el alcalde de Valencia, que era, digamos, un franquista, pues había sido falangista en aquella época, y cuando se rejuntaron, reanudaron su vieja amistad de jóvenes. Y entonces el alcalde le dijo: no te preocupes, Renaud, yo te faig això ràpidament. Te busque un lloc y tú envíes las cosas y les fique allí. Te envías las cosas y yo te las pongo en un sitio. Y lo metieron en un lugar, en un almacén del ayuntamiento, un sitio tenebroso, ahí todas las cosas juntas. Y un día había un chaval que estaba allí encargado de hacer una especie de inventario de lo que había allí, y apareció un día colgado de una viga, se había suicidado. Bueno, vaya usted a saber. Pero el hecho sería como suicidio. Y yo utilizo esto para, en la trama del libro, meterlo, y lo meto como una cosa que arregla un problema que tiene el protagonista. Bueno, yo creo que se nos ha quedado antes una cosa que nos has anunciado, aunque nos saca un poco de esto, pero cuenta por favor tu encuentro ¿Con Renaud? Con Mandela. Ah, con Mandela. Pero si fue una cosa que no tenía importancia. Hombre. Yo pedí una entrevista con Mandela porque estuve en Sudáfrica de vacaciones y me concedieron la entrevista cuando había vuelto de las vacaciones. Y entonces estaba yo en la redacción de Canal Nou y me dijeron: oye, que aquí hay un fax del Congreso Nacional Africano que dice que puedes entrevistar a Mandela. Y entonces me pagaron el viaje, porque la otra vez me había ido yo por mi cuenta, ¿no? Y fui a Johannesburgo y nada, el día que me habían citado fui allí a la sede y me recibieron. Tenía que hacer la entrevista con un tipo de la televisión yugoslava que también había ido, éramos los dos de las televisiones pobres. Y nada, yo le hice unas preguntas que las tenía escritas y las iba hablando, o sea, preguntándole en inglés, claro. Y entonces él me respondía, pero vamos, yo es lo único que sé, que Mandela lo vi, le di la mano y es un hombre memorable, ¿no?, en la historia. Pero yo estuve con Mandela media hora, entonces no me dio tiempo a averiguar lo que era. Lo que vi que era un político muy listo, ¿no? Porque cuando yo le pregunté: oiga, ¿y cómo usted? Una de las preguntas que le hice fue: ¿cómo usted puede garantizar que cuando esté en el poder el Congreso Nacional Africano y todos los negros, qué van a hacer para que no acabe Sudáfrica igual que Kenia, igual que Namibia, igual que Marruecos, o igual que... Y entonces me dijo: bueno, es que eso no lo podemos saber todavía, pero nosotros haremos todo lo posible porque no sea así. Pero vamos, entrevistar a Mandela, pues no, fue una cosa que muy honrosa para mí, pero tampoco no me produjo nada más que el orgullo de decirlo. Mira, le di la mano a Mandela. Ya no te la lavaste mal. Sí, la lavé. Bueno, yo lo que he visto así en el tiempo que has estado hablando, como te he visto como muy
muy demoledor con la profesión con el periodismo, con el periodismo, claro. ¿No? No sé si eso responde a un estado de ánimo pasajero o que verdaderamente consideras que es una profesión que podría ser fácilmente suprimible. Verás, yo tenía un compañero en la televisión que era profesor en la Facultad de Comunicación, no me acuerdo cómo era. Bueno, en la Universidad de Valencia, que daba clases de periodismo. Entonces yo iba todos los años a una de sus clases y lo que él quería que yo hiciera era que les contara anécdotas de cuando estuve con Mandela, cuando estuve en Colombia con las elecciones que andaban allí a tiro limpio, cosas así, ¿no? Cuando estuve en Kuwait después de la guerra. Y un día que yo dije, me cago en la María, ya vale, ¿no? De que yo tenga que hablar de esto. Y entonces, cuando me dio la palabra, me dio la palabra y entonces le digo, veréis, eran chavales de clase media alta, ¿eh? Es decir, que... Entonces le dije, mira, yo he venido aquí con el objetivo siguiente, convenceros de que estudiéis otra carrera, de que abandonéis esto y hagáis otra carrera, porque esta carrera no sirve para nada. Y yo les di la razón, digo, vamos a ver, todos los que estudian periodismo, la mayoría de ellos acabarán pues en un periódico, si tienen suerte, en la televisión, o si se lo buscan ellos, o en un gabinete de prensa, lo más probable, de una empresa, o en la publicidad, o de un partido político. Pero para llegar a redactor jefe, o para llegar a director de un medio, hay que ser un hijo de puta. Entonces, si vosotros estáis dispuestos a ser unos hijos de puta, que yo no lo estoy censurando, para subir hay que ser así. Entonces, si tú no eres un hijo de puta, vas a quedarte como si fueras un redactor al que le mandan a hacer cosas, que no puede intervenir en nada. Es decir, la idea del periodismo que tenemos nosotros es la idea del periodista decimonónico, que es el señor que escribía artículos, que escribía informaciones muy, en fin, lo que él veía y lo que de una forma muy sesuda, y que tenía conocimiento y escribía de un día para otro, o sea que tenía tiempo para escribir sus crónicas. Pero ahora mismo el periodista es aquel que hace más o menos lo que a mí me dijo una vez un compañero, el editor del informativo, que tenía que ir a entrevistar a un inglés que iba en moto. Claro, como yo hablaba inglés entonces, pues me mandaban a ese tipo de cosas. Es ¿cómo se llama? Un conductor de coches, de carreras, que había allí en la Fórmula 1, que había que entrevistarle. Bueno, pues, y me dijo, tú ves y dile que te diga tal. Y yo decía, pero ¿cómo le voy a decir yo a un inglés? Oiga, dígame esto, porque me ha dicho mi redactor jefe que tiene que decirme esto. Entonces, claro, afortunadamente cuando llegamos se había ido el tío. Pero claro, ese tipo de cosas, para eso está... Se había ido. No estaba, quiero decir, no estaba en el hotel. Entonces, el periodista, el que construye el periodista, es el que está poniendo los ladrillos del periodismo, que es un señor que lo que hace es lo mismo que puede hacer yo qué sé, cualquier otro. En resumen, un alumno vuestro, de los profesores que estáis aquí, bien apañado, lo ponéis en una redacción, aunque sea de televisión, y en un mes está haciendo lo mismo que podía hacer yo cuando estaba en el Canal No. Porque lo que tiene que hacer es lo que le digan. No tiene iniciativa, no puede hacer nada. ¿Y encima de balde? No, bueno, bueno, ahora ya creo que les pagan algo a los becarios, pero sí, hubo un tiempo que lo hacían de balde. Sí. Bueno, pues nada, parece que hemos llegado a consumir el tiempo que nos daban. Sí. Si os parece y alguno tiene interés, pues ahí hay una serie de libros que estará encantado Fernando Bellón de firmar, ¿no? De modo que nada, muchas gracias. Muchas gracias.